Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Orihuela y a continuación les explicaré qué es la teoría del cambio. Bueno, citando a Morán, la teoría del cambio es un archipiélago de certeza que nos permite navegar en océanos de incertidumbre. Esta surge del supuesto de que algo debe mejorar, del deseo de generar un impacto significativo en nuestras vidas, en la política, en la economía, etc. Pero todo esto comprendiendo que se actúa en un contexto complejo e incierto. La teoría del cambio es un conjunto de supuestos y proyecciones sobre cómo creemos que se puede llegar a desplegar la realidad en un futuro próximo, con base en un análisis realista del contexto, una autovaloración de nuestras capacidades de facilitación de procesos y una explicación crítica de nuestros supuestos. La teoría de cambio nos permite ordenar nuestro pensamiento y configurarlo de manera abstracta a partir de nuestro cuerpo de conocimiento y contemplar aquellas condiciones necesarias para lograr el cambio deseado en un contexto determinado. Es seguir una determinada lógica y observar constantemente la serie de condiciones existentes en el entorno para ajustar el rumbo y actuar de manera crítica. Una teoría del cambio es un instrumento de monitoreo del proceso que nos ayuda a desprender y estar constantemente atentos a la revisión y actualización de los supuestos a partir de los cuales configuramos inicialmente nuestra teoría de cambio. Releer el contexto y sopesar si las condiciones de cambio establecidas inicialmente se mantienen o si el contexto emergente y complejo nos obliga a determinar nuevas condiciones y a redefinir nuevas estrategias que nos ayuden a encarar operativamente y de mejor manera lo mencionado en los puntos anteriores. Los pasos metodológicos para la teoría de cambio. Para realizar nuestra teoría de cambio, existe una metodología, o sea, hay una serie de pasos a seguir. Y a continuación los expondremos. El primero de ellos se titula el cambio deseado. El cambio deseado nos dice que la elaboración de una teoría de cambio no se inicia a partir de la identificación de un problema, sino desde la visualización creativa de cómo queremos resolver ese problema, de qué acciones planeamos hacer para solucionar ese problema. Y también es ver qué es lo que queremos alcanzar en un tiempo posterior al tiempo actual. Utilizamos esta visualización del futuro como un horizonte y una motivación de nuestras acciones. Para llegar a nuestro cambio deseado se requiere de que éste cumpla con tres condiciones. En primer lugar, la visión debe ser plausible. En segundo lugar, nuestra visión debe ser dinámica. Y en tercer lugar, nuestra visión debe identificar las áreas estratégicas. La segunda parte de nuestra metodología consiste en averiguar quiénes son los actores importantes para el proceso de cambio. Eh, Esto significa que una vez acotado nuestro universo de acción, pasaremos a identificar a aquellos actores que están involucrados en el proceso sobre el que se quiere influir activamente. Esto significa saber quiénes son los actores que de una u otra manera se verán afectados por nuestro proceso de cambio. Existen cuatro tipos de análisis para conocer a estos actores y también para conocer su influencia sobre el mundo que pretendemos cambiar. El primero de ellos es un análisis sectorial, el segundo un análisis de influencia, el tercero es un análisis de capacidad de articulación y el cuarto se llama análisis de posicionamiento e interés. La tercera parte que utilizamos para realizar nuestra teoría del cambio se refiere a los supuestos. Los supuestos son un aspecto que caracteriza la teoría del cambio. Es el énfasis que pone en profundizar la práctica reflexiva. No solo se trata de analizar e identificar las condiciones necesarias para definir la ruta a seguir, sino también de explicar cómo llegamos
a esas conclusiones y cuál es el proceso epistemológico por el cual construimos dichos argumentos y racionamientos. La teoría de cambio nos obliga a revisar de manera constante reiterativa los supuestos que utilizamos para interpretar la realidad. Para ello, esta parte de la metodología nos invita a hacer reflexiones externas y reflexiones internas. La cuarta parte de nuestra metodología recibe el nombre de ruta de cambio. La ruta de cambio identifica los hitos del proceso, las condiciones que se han de dar para lograr avanzar con certeza suficiente en medio de la complejidad que ocurre en nuestro proceso de cambio social. El logro de resultados en cada una de las áreas estratégicas y por ende del cambio deseado depende de que se dé una serie de condiciones. Esto es, que partimos de la premisa de que si no se dieran esas condiciones, el cambio deseado nunca ocurriría. Estas condiciones giran en torno a cambios. Cambios en instituciones, en la calidad de las relaciones entre actores, en la presencia y acción de determinados actores y muchos otros factores como por ejemplo factores legales, operativos, físicos, tecnológicos. Bueno, la identificación de los indicadores tiene una gran ventaja, pues nos permite percibir cuál es el cambio en el medio en el que actuamos a raíz de nuestra acción. Estos indicadores nos permiten entender mejor cómo se está dando realmente el cambio y de igual manera nos permiten entender mejor cuál es nuestra contribución a la ocurrencia del mismo. En este caso, la premisa de diseño de indicadores nos dice que no por el hecho de ejecutar una actividad estamos realmente contribuyendo a generar cambios, y mucho menos los cambios planificados inicialmente. Algo muy importante para la teoría de cambio es la revisión constante de nuestros indicadores para ajustar nuestra teoría. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar sobre las características del programa Pensión para Adultos Mayores. 1. El programa corre a cargo de la Secretaría de Bienestar, por lo cual tiene mucha relevancia en el discurso actual. Su problema público se centra en las personas adultas mayores de 65 años o más y no indígenas de 68 años y más. Dos motivos de los cuales ellos consideran que son vulnerables es que hay una negación de derechos, hay factores como la precarización del mercado laboral y la cobertura es insuficiente hablando de seguridad social. 2. La transición demográfica con relación a el envejecimiento y una deficiente cultura de la previsión social. Su objetivo general se centra en mejorar la situación de protección social de los adultos mayores, indígenas y no indígenas de 65 años y de 68 años y más a través de apoyos económicos. Su objetivo específico es dotar de apoyos económicos a esta población residente o naturalizada con domicilio actual en la República Mexicana. La cobertura es atender a las personas adultas mayores que residen dentro de la nación y han sido aceptadas por parte de los criterios de elegibilidad y los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa. La población objetivo se centra más que nada en personas adultas mayores indígenas o afromexicanas de 65 años o más y no indígenas de 68 años o más residentes de este país. Buenas tardes. Para contextualizar cuál es la realidad del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, tenemos que entender que la continuación de este tipo de programas para atender las necesidades de los adultos bien ha tenido avances significativos y también críticas en el diseño, implementación y evaluación del mismo programa. 2. Actualmente la pandemia que enfrentamos nos ha permitido ver qué tan vulnerables son nuestros derechos al acceso de la seguridad social y a recibir servicios públicos de calidad. Además, respecto a la realidad en la que nos encontramos, ha hecho que los adultos mayores sean una de las principales poblaciones vulnerables, por lo que es necesario atenderles de otra forma y replantear bien qué es lo que va a suceder adelante.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis y yo les voy a presentar la vinculación entre el programa Pensiones para el Bienestar y la teoría de cambio. Para esto, con datos del diagnóstico del programa y de las reglas de operación, se realizó la siguiente adaptación del programa con la perspectiva de teoría de cambio, para analizar sus componentes y comprender mejor las relaciones causales que propone el diagnóstico del programa, además de comprender mejor la propuesta de la teoría de cambio para la resolución de problemas públicos. Para esto se realizó el siguiente esquema que se va a mostrar en pantalla. Este esquema se lee de derecha a izquierda, comenzando por la columna de impactos, donde se describe el resultado a largo plazo que se busca alcanzar. Para realizar, se tomó como fundamento el problema público redactado en positivo. Después, se lee la columna de resultados, donde se describe cuáles son las precondiciones necesarias para alcanzar ese resultado a largo plazo. Para redactar esto, se tomó como fundamento el propósito general del programa, además de describir qué se obstaculiza a alcanzar esa meta a largo plazo. Esos obstáculos se redactaron con base en referencia a las causas del problema público que se menciona en el diagnóstico. En la columna de procesos, bienes y servicios se describe qué esfuerzos se requieren para alcanzar las precondiciones necesarias para lograr cumplir la meta a largo plazo. Para esto se usó el objetivo específico. Por último, en la columna de actividades se describen las actividades necesarias para cumplir los esfuerzos de la organización. Cabe destacar que en cada una de las fases del esquema debe de haber indicadores para comprobar si se están alcanzando los objetivos planteados. Sin embargo, no existen indicadores en la planeación del programa, lo que significa un gran error metodológico, ya que no permite la verificación de lo que se busca lograr. Con este esquema se visualizan las relaciones causales que se plantearon en la planeación del programa. Contrastando estas relaciones causales con la teoría de cambio, se puede argumentar que no hay un análisis profundo y sistemático sobre la situación que se busca cambiar, ya que las relaciones causales son muy repetitivas y no hay una lógica correcta de cambio que siga el programa. Además, que la solución que se plantea como lo es una transferencia monetaria no necesariamente creará los cambios esperados o la solución del problema público. Y bueno, ya para finalizar y concluir este breve video donde se pretendió analizar el programa Pensiones para el Bienestar vinculándolo con la teoría del cambio, cabe destacar que la realidad donde se desenvuelven los problemas públicos está rodeada de contextos llenos de incertidumbre y de inestabilidad, en donde los fenómenos sociales, políticos y económicos no son estáticos, sino todo lo contrario, están en constante cambio, por lo que es muy difícil predecir o anticiparse a una situación deseada. La gran mayoría de los problemas públicos tienen como origen diferentes centros causales, además de diversos actores involucrados y factores muy variados influyendo en el problema público. De aquí surge la necesidad de una metodología para la resolución de problemas públicos con plena conciencia de la complejidad de la realidad, una metodología flexible y dinámica, así como lo es la sociedad. La teoría de cambio es una herramienta teórica y metodológica que aporta muchos beneficios a la hora de diagnosticar y plantear alternativas de solución hacia un problema público. Principalmente que desde la óptica de la teoría de cambio se puede tener una perspectiva del problema público con plena conciencia de la complejidad del contexto donde se desenvuelve la problemática, además de que permite ser muy participativa y colaborativa entre los actores involucrados. Una de las principales características de la política pública. Una parte fundamental de la política pública es que las personas beneficiarias también sean coautores de la política. Así que con el marco teórico y metodológico de la teoría de cambio, esto se puede posibilitar al momento de la planeación de la política pública. Una de las principales diferencias entre la teoría de cambio y los otros enfoques de planeación vistos en clase, como la matriz de marco lógico y planeación estratégica, es que en la teoría de cambio no se pone énfasis en el problema, sino en el cambio que se busca producir de forma conjunta con los actores involucrados. Esto crea una nueva forma de analizar los problemas públicos, ya que considera nuevas dimensiones de cambio y diferentes niveles de interacción, ya sea individual, organizacional o social. La teoría de cambio comparte algunas características con la matriz de marco lógico y planeación estratégica, como lo son el uso de la visión, metas, supuestos y el uso de indicadores para estar constantemente monitoreando los obstáculos que se lleguen a presentar. Además, que estos indicadores nos permiten realizar una constante mejora de las estrategias, para así conocer si los medios o actividades tienen una relación causal correcta para lograr el cambio que se busca lograr. Esta metodología aporta muchos beneficios metodológicos y teóricos. Sin embargo, no es suficiente para analizar y tratar de dar solución a los problemas públicos
que cada vez son más complejos e interconectados. Para ello, es necesario integrar la teoría de cambio con la matriz de marco lógico y la planeación estratégica, para realizar una planeación mejor sustentada y de manera híbrida, que pueda tener mayores probabilidades de tener resultados eficaces y eficientes en un mundo complejo. Muchísimas gracias.